Bueno, apreciadas amistades, conocidos, parientes, curiosos que llegan aquí y pasan por este sitio en Facebook. Una buena tarde, un buen fin de semana. Estamos a viernes por la tarde de el 8 de mayo del año 2015. Revolcando por ahí entre estos anaqueles y cuestiones donde hay libros, encontré una vieja agenda, pues sí, vieja porque esto es del año 2005, ¿ya? Es decir, hace un buen rato, y encuentro una serie de apuntes y de notas que pues hasta da pena por la calidad de la letra. Ya se ve que el problema que he tenido de túnel carpiano y de unas neuropatías en el codo y en el hombro pues ya estaban muy manifiestas, y es evidente que me costaba hacer pues estos manuscritos. De todas maneras, abriendo así al azar la libretica esta, ¿ya? Encontré algunas afirmaciones que tenían que ver con el ejercicio que tenía yo a mi cargo y como responsabilidad como funcionario, como educador, como docente, como profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y es que voy a hablar ahora de los maestros y de la educación, de manera que vale la pena decir, yo he estado catalogado oficialmente, protocolizado, en diferentes instancias, ¿ya? Recibiendo pues sueldos del Estado. Actualmente soy pensionado, y precisamente soy pensionado después de haber ejercido pues formalmente como profesor escalafonado, mucho más de 20 años el ejercicio de la docencia, que también lo ejercí en otras condiciones, que son las condiciones deplorables de los ahora llamados profesores transitorios o profesores a contrato. Yo digo que los llaman transitorios como un eufemismo para no llamarlos desechables, como en efecto son tratados, y que es una circunstancia que ha generado una degradación del ejercicio docente. Es muy triste uno ver cómo en las universidades, y uno sabe que así ocurre también en todas las demás instancias y niveles del sistema educativo en Colombia, hay un clientelismo aterrador. Y ver personas con una buena formación universitaria, a veces con estudios de posgrado, etcétera, andando detrás de un jefe o de una directora o directora o jefa, ¿ya? De un departamento o un decano, o algunos integrantes de los llamados consejos, ¿no? De diferente orden, cantidad de consejos que hay, para que, hombre, les den alguna lucecita de que les van a renovar el contrato el año siguiente o el semestre siguiente. Eso, pues, de todas formas es muy lamentable. Y ahora que ocurrió pues este paro en la educación y que se habla de la necesidad de cambios, de reformas, de mejoras en la condición pues, de remuneración y las condiciones laborales de los trabajadores del magisterio, de los docentes, de los maestros, en los diferentes niveles, agrupados en federaciones como FECODE, etc. Una lucha muy justa, muy explicable y necesaria. Uno sabe que es casi que una cuestión axiomática, que si se quiere en realidad calidad, hay que pensar en la cantidad, pero en la cantidad de la remuneración o de la retribución que la persona de la cual se está esperando calidad pues reciba, ¿no? Debe ser una persona bien tratada para él a su vez tratar bien al personal que está bajo su responsabilidad, ya sea como estudiantes o bien también con sus propios colegas. En fin, de aquí me surgieron una cantidad de inquietudes. Yo pues estuve responsabilizado de cursos de constitución política durante varios años, yo diría algunos lustros, ¿ya? Y fue un ejercicio que realicé en un sentido muy contrario a las expectativas que de pronto tenían
algunos de mis superiores jerárquicos en la misma universidad, y fui, por decirlo así, un docente atravesado, ¿no? Comenzando por algo. Recuerdo muchos años atrás, cuando ya se iba a implementar la enseñanza de la educación, de la Constitución política, en todos los niveles y para todas las facultades y dependencias de la académicas, pues, de la universidad. Entonces propuse allí en una reunión con otros docentes, no va a mencionar nombres, ni se trata aquí de hacer señalamientos, ni acusaciones, ni de dar dedo absolutamente a nadie, ¿ya? Pero ellos planteaban, pues, como quien dice, coja usted el texto de la Constitución y enséñelo así, punto. Entonces planteaba yo que era indispensable hacer un ejercicio, llamémoslo propedéutico, previo a ese proceso de acercamiento a la Constitución, que era proporcionar elementos de provocación para que el estudiante o el asistente o participante en los cursos tuviera capacidad y tuviera la motivación suficiente para enfrentar el tema de constitución política. Entonces, el análisis político es fundamental, y el análisis político, pues, es una disciplina dentro de las ciencias políticas, y que requiere de disciplina, de cuidado, y tiene que, pues, en realidad producirse con buena calidad. Y entonces allí los otros colegas y compañeros me dieron a mí, pues, propiamente en la cabeza, y la argumentación mía la desestimaron, considerando, pues, allí uno de los que fungía como especie de cultor de las ciencias jurídicos políticas, que hablar de análisis político era especular, que la ciencia política y el análisis político era pura especulación, y que allí se requería, era como quien dice, una ciencia, enseñar la Constitución como enseñar las matemáticas. Yo creo que estaba pensando el hombre, o la química o algo así. En fin, no es, me fui divagando con algo muy diferente a lo que tenía en principio en la cabeza, que era referirme a lo siguiente relacionado con el tema del sistema educativo colombiano, que he afirmado reiteradamente durante estos días del paro de maestros en la red social de Facebook. He planteado que el sistema educativo colombiano como está debe ser abolido, ya que no se requiere de una reforma, sino de una revolución real dentro de ese sistema, cambiar completamente los paradigmas. Pero de otra parte, creo haber sido suficientemente explícito que no se trata de la expedición de nuevas normas, etc. Tampoco se trataba de discutir la parte salarial o remunerativa, que vuelvo y repito lo que ya dije, es algo justo y apenas lógico que las personas que trabajan en esa esfera de la educación sean tratados con dignidad y con respeto, sino que me refiero a otro aspecto. Y yo digo, es que en términos generales, la gran masa, hay excepciones, y no son poquitas, las excepciones son muchas, pero a nivel de lo que es masa, el personal que trabaja en el magisterio es muy deficiente. Yo me atrevo a decir, es muy mediocre, y pegado a una cantidad de esquemas que a mí sinceramente me da pena y me da vergüenza, ¿no? Yo recuerdo, como padre de familia, haber asistido en muchas ocasiones a las llamadas reuniones de padres de familia, y algunas veces que me llamaban a quejarse de algunas situaciones o eventos que se presentaban con mis hijos, ¿ya? Estaban como estudiantes. Y daba grima. Yo recuerdo alguna vez uno de los docentes ya en un nivel avanzado del bachillerato, y señalaba un computador que había allí en el aula de clases misma, y decía yo, a eso, no, señalaba el computador, a eso yo no me gusta, no lo quiero, que ojalá no estuviera aquí, pero me toca tenerlo acá, ¿no? Los computadores y la informática y todas estas cosas deshumanizan y alejan al hombre de su naturaleza y de otro tipo de cosas. Dije, pobrecito, ¿qué me iba a poner yo a discutir ni nada? En fin, pero ese es un caso aislado.
hay otros casos aberrantes. Yo recuerdo alguna ocasión, una anécdota con una de mis hijas, también en bachillerato. Y entonces una profesora de sociales, ¿ya?, les dictaba pues allí dentro del tema de geografía. Y bueno, entonces el desierto del Sahara, ubicado en el Asia. Entonces mi hija mismo replicó y dijo, pero profesora, el desierto del Sahara no queda en el Asia, queda en el norte del África. Anneli, por favor, escriba ahí el desierto del Sahara situado en Asia. En todo caso se presentó un problema disciplinario en torno al cual se dieron hasta unas anécdotas interesantes. Yo tuve que ir allí a hablar con la madre directora, era un colegio de religiosos, y bueno, la directora que apenas le planteé la situación desde mi propio punto de vista, y que estaba raro, ya ni siquiera tenía una idea de para qué me había citado allí. Y entonces dice, ay, pero es que la profesora pobrecita ya estaba muy enfermita en estos días, etc. Entonces esa fue la cuestión. Ya entró con otra serie de situaciones que habían allí en el colegio y que yo llevaba allí pues un buen paquete de críticas. Entonces trató de responderme y de colocarme contra la pared con su postura de autoridad religiosa, etc. Y entonces ahí fue interesante porque ese día ella me consagró a mí como obispo, ¿no? Cuando me echó cierta cantaleta, ya como en tono de regaño, le dije yo, vea madre, usted, por más jerarquía que tenga dentro de la iglesia, por más respetable que sea, por más estimación que yo le tenga, por más que tenga usted y posea ese hábito, y que yo sé que tiene autoridad, para mí usted es una mujer igual que cualquier otro ser humano, pecaminoso y carboniento. Entonces la respuesta de ella fue, pero señor obispo, seguramente acostumbrada a que solamente el obispo o una persona superior en la jerarquía eclesiástica les puede llamar la atención, se le confundieron, se le trabaron algunos cables y me colocó pues en la situación de obispo. Pero bueno, ahora sí voy a tratar de aterrizar en lo que quería hacer cuando comencé a grabar este video desordenado, caótico, sin un plan previo, sin haber realizado un determinado esquema con un proyecto, ¿no? Y decir que quería hacer esto que estoy haciendo y entonces que para ello requería permiso del consejo académico y del consejo de facultad y andar detrás del vicerrector y de otras gentes a ver si me otorgaban recursos para comprarle las pilas a la camarita que ya deben estar agotándose. Bueno, en fin, tampoco hice algo con objetivo principal, objetivos particulares, presupuesto, cronograma. Simplemente estoy así hablando desordenadamente a partir de una provocación que les digo resultó de haber encontrado esta agendita del año 2005, haber pensado en el tema de la Constitución, haber pensado en el tema del paro de los maestros, en el tema de la educación, de la calidad de la educación, etcétera. Entonces, a lo que quiero llegar es a plantear una pregunta que ya la sometí a prueba ahora, antes de sentarme aquí a decir uno conversar, no, a hablar con ustedes pensando que a lo mejor resulte una conversación y que reciba una buena, la llamamos ahora, o se llama retroalimentación, es decir, contraargumentaciones, etcétera, que eso es muy rico cuando se hace con respeto, con consideración y con el reconocimiento del otro. Bueno, entonces la cuestión es esta: el paro de maestros, la calidad de la educación, repito y estoy repitiendo, sé que está ocurriendo así, lo lleva a uno a preguntarse esto, en esta forma. Cuando se produjo la Constitución de 1991, se acordó una política de Estado en relación con esa Constitución. Yo mantengo a la mano este texto que ha sido muy trajinado, ya viejito ya y todo eso, pero claro que lo tengo en buenas condiciones, empastadito y demás.
que es el proyecto del acto reformatorio de la Constitución Política de Colombia. Y tengo también, y mantengo aquí a la mano, ¿no?, el texto, pues, de la Constitución Política, de la edición de Legis, ¿ya? Siempre me gustaba mucho tener, un texto actualizado del profesor Henao Idrón, Javier Henao Idrón de Medellín, que pues ha sido un constitucionalista muy serio, y la manera como él ha manejado la parte didáctica y los comentarios que hace a sus libros en los cuales reproduce pues la Constitución no dejan de ser interesantes. Bueno, en todo caso, en esa Constitución se establece una determinada línea de acción del Estado y se plantea que esa Constitución, lo que hay allí, sus contenidos, deben ser materia de enseñanza, de trabajo, de apropiación en todos los establecimientos de educación, en todos los niveles y en todos los órdenes. 1991. Han pasado una buena cantidad de años y de décadas. Y dice uno, bueno, sí se ha cumplido eso. ¿Y cómo podría yo decir que no se ha cumplido cuando ya ahora hace unos segundos dije que había tenido a mi cargo algunos de los cursos y tenía unas responsabilidades con el programa de Constitución? Claro que sí, en todos los niveles de la educación, y particularmente en la educación pública, está en los pensum, es parte del currículum, ¿ya?, de todos esos protocolos que deben llenarse para presentarle al ministerio y decir si estamos cumpliendo aquí con el plan institucional y con el proyecto institucional y tal cosa. Y aquí tenemos la Constitución Política. Claro que sí, eso se ha venido cumpliendo, pero cumpliendo formalmente, de manera protocolaria, como tantas cosas que ocurren, por desgracia, en este país santanderista o santanderiano, para referirse a lo que aquí se vive a partir de la letra de la ley, y la gente piensa que porque algo está en la ley, está escrito, ya se ha cumplido o se está realizando, y resulta que las cosas son muy, pero muy diferentes, ¿ya?